Ya, bueno, les voy a comentar. Yo como fonoaudióloga, dentro de la salita de estimulación, me enfoco principalmente a trabajar con dificultades en los niños que tienen en los distintos niveles de lenguaje. Y nosotros, para ir comprendiendo esto, vamos a hacer una pequeña síntesis y cómo nosotros podemos trabajar estos niveles. Pero para comenzar, tenemos que partir por qué es el lenguaje. El lenguaje nosotros tenemos que tener claro que es una capacidad propia del ser humano para expresar los sentimientos por medio de la palabra. Nosotros tenemos este lenguaje para comunicar las intenciones, los deseos y tener una forma para que la otra persona nos logre entender. Este lenguaje va cambiando, depende de los países y de los continentes, por lo cual esto lo definimos como un sistema de signos que utiliza una comunidad para comunicarse oralmente o por escrito. En esto nos referimos que como tenemos distintos idiomas, estos idiomas van cambiando los signos. Por ejemplo, en el inglés, las personas al hablar en inglés están haciendo este lenguaje en distintos idiomas, por lo cual esto se basa en la comunidad y el sector geográfico donde nos encontremos ubicados. Ahora con esta introducción de qué es el lenguaje, vamos a empezar a hablar algo muy importante, que es la parte previa del lenguaje, que son las habilidades prearticulatorias. Al hablar de las habilidades prearticulatorias, nos estamos enfocando a antes de articular. ¿Qué cosas son importantes en este sentido? Claramente es la salud bucal, porque nosotros sabemos que para hablar, para tener un lenguaje, necesitamos tener los dientes, la lengua, la boca, todos estos órganos fonoarticulatorios en un correcto estado. Por lo cual, la salud bucal es una parte muy importante dentro de la vida diaria. Además que estéticamente es la carta de presentación de las personas. Nosotros vamos a hablar principalmente ahora sobre los malos hábitos que perjudican a esta salud bucal y esto cómo va a afectar al lenguaje. Así que vamos a cambiar la diapositiva. Vamos a ir con la próxima. Nosotros habíamos hablado de la salud bucal y los malos hábitos. Acá nosotros podemos ver distintas imágenes, distintas fotitos de niños. Acá, un mal hábito se encuentra en la succión digital. La succión digital principalmente es chuparse el dedito. Este puede ser un dedito, dos deditos, lo que sea. También está la succión de la ropa, la onicofagia, que es comerse las uñitas, la respiración bucal y la interposición lingual. Nosotros, como habíamos comentado, la succión digital es cuando el niño se chupa el dedo. La succión de ropa es cuando los niñitos empiezan a chupar las mangas de los polerones, de las poleras, las pititas de los polerones, entre otros. La respiración bucal es cuando respiramos por la boca y no por la nariz. Y la interposición lingual va correlacionada con esta respiración bucal. ¿Por qué? Nosotros cuando respiramos por la boca, la lengüita se coloca en una posición mucho más baja, por lo cual, a la hora de respirar, esta va generando una musculatura más bajita que nos va a afectar después en el lenguaje y en la articulación de ciertos fonemas. Nosotros podemos ver que aquí hay unos dientecitos que se encuentran en la pantalla arriba. Esta es una mordida abierta. Y lo que pasa principalmente cuando ingresa un agente extraño, ya sea el dedo, un chupete, una mamadera, ropa, se va generando esta mordida abierta. ¿Por qué? Porque cuando hay un objeto externo que está ingresando a la cavidad bucal y que es de uso continuado en el tiempo, empieza a haber una deformación dental y del esqueleto, por lo cual después nosotros cuando intentemos decir algunos fonemas, no vamos a poder realizarlos porque todo el aire se va a escapar por esta apertura, todo el airecito se va a escapar y esta lengüita no va a estar en la posición ideal tampoco, porque esta lengüita se va a salir de la boca, por este mismo hoyito que ustedes pueden observar, que nos va a ir a afectar mucho más adelante cuando los niños estén haciendo las nuevas palabritas, los nuevos fonemas. Y por eso van a escuchar de repente que estos niñitos van a tener como problemas de distorsión con ciertos fonemas. Acá, como habíamos mencionado anteriormente, dentro de la consecuencia de estos malos hábitos, que nosotros sabemos que entra algo externo a la cavidad bucal, ya sea el chupete, la mamadera, el dedo, esta cavidad bucal, como tiene este cuerpo extraño, no está despejada. Y claramente, como no está despejada, el niño no va a tener el tiempo suficiente para hablar. No tiene el espacio suficiente y va a hablar de una forma más distorsionada.
nosotros dentro de un ejemplo cotidiano lo que podemos observar es cuando uno está comiendo y tiene comida en la boca, no se va a escuchar como uno habla normalmente, porque uno está con el espacio que está ocupado y está con comida. Es lo mismo con los otros elementos que hemos contado recién, el chupete, la mamadera, la succión digital. Nosotros vamos a ver cómo estos malos hábitos afectan al lenguaje. Principalmente afectan los problemas de la articulación, como les mencionamos anteriormente, debido a que acá, como podemos observar, está la mordida abierta, están estos dientes más abiertos y dentro de la articulación de algunos fonemas necesitamos, por ejemplo, poner la lengua arriba en el paladar detrás de los dientecitos. Nosotros podemos ver que estos dientecitos están chuecos, hay una mordida abierta, hay una separación, un gap, no se va a poder lograr porque esta lengüita no va a tener el espacio adecuado donde debería estar. También van a haber problemas de resonancia. Hola, hay una guaguita que se escucha, ¿verdad? ¿Podrían apagar el micrófono, por favor? A ver, vamos a ver. Paulina, sí. Hay un micrófono encendido, vamos a ver. ¿Quién es? En la presentación, vamos a dejar apagaditos los micrófonos para que todos puedan escuchar correctamente la presentación del taller que se está desarrollando. Ahí está. Ya. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir continuando. Nosotros vamos a ver que los problemas de resonancia se van a ver afectados. Nosotros la resonancia es la forma como uno se escucha, por decirlo así más coloquialmente. Generalmente, la resonancia puede ser una persona que está resfriada, se escucha que está más gangosa. Aquí estamos hablando de la resonancia. La resonancia es como el aire de los pulmones va saliendo por los órganos fonoarticulatorios o las estructuras y va produciendo esta habla con esta voz de distinta manera. Entonces, nosotros si tenemos un niñito que respira por la boca, va a tener una distinta resonancia, quizás su voz va a sonar un poco más débil, menos intensa, a diferencia de un niño que respira por la nariz, debido a que hay el aire de los pulmones, va subiendo y al escapar por la nariz nos permite desenvolver una mayor cantidad de intensidad o de volumen. Y en el tercer puntito, como habíamos mencionado anteriormente, están los problemas de inteligibilidad. Inteligibilidad es cuando no se le entiende, cuando el niñito tiene un problema en algún fonema, en alguna distorsión, o también en las palabras que están con esta mordida abierta, claramente no van a poder realizar algunas articulaciones o conexiones de fonemas con vocales, entre otros. Y para abordar también la resonancia, tenemos que siempre estar muy pendientes del abordaje de la función respiratoria, lo cual mencionamos que tiene que ser la higiene nasal, limpiar la narina. En esto, nosotros tenemos que ser insistentes porque generalmente a veces los niños no tienden a limpiarse mucho la nariz, o si se limpian la nariz, se limpian mal su naricita. Generalmente acá, como podemos ver en la foto, aquí hay un error, y generalmente cuando uno tapa las dos narinas, las dos fosas nasales, acá los moquitos o las secreciones de los pulmones no alcanzan a salir porque les falta un impulso aéreo, ¿claro? Entonces la técnica del sonado correcta sería la que está al lado. Podemos ver que uno va tapando una narina a la vez, por lo cual esto nos va a mejorar la resonancia y va a hacer que nuestros niñitos tengan una voz más fuerte y que se escuche mejor. Entonces nosotros tenemos que restablecer siempre el uso de la cavidad nasal. Tenemos que acostumbrar a los niños que se vayan limpiando la nariz correctamente, porque hay veces, ocasionalmente, hay muchos niñitos que cuando ellos tienen moquitos, no se limpian y se dejan los moquitos, entonces nosotros tenemos que empezar a hacer este hábito, tenemos que crearlo, porque si nosotros no empezamos a intervenir acá, los niñitos no van a generarlo por ellos mismos. Vamos a pasar con la otra diapositiva. Acá nosotros, dentro del lenguaje, nosotros vimos que el lenguaje es un conjunto de signos y nosotros para tener el lenguaje queremos decir algo, queremos comunicarnos con el resto de las personas. Entonces nosotros como padres, madres, cuidadores, ¿cómo podemos estimular el lenguaje de los niños y de las niñas?
Para conocer un poquito más, vamos a abordar a grandes rasgos los distintos niveles del lenguaje. El lenguaje está compuesto por 4 partes. Está la parte fonética fonológica, el léxico-semántico, morfosintáctico y pragmático. Nosotros vamos a ver cada uno de estos 4 niveles y vamos a ver cómo podemos realizar actividades para trabajar en casita, ¿ya? Así que vamos a ir paso por paso. El primer nivel del lenguaje es el nivel fonético-fonológico. La parte fonética es la agrupación de los sonidos propios de los fonemas de cada lengua. Claramente, su adecuado desarrollo en la primera infancia permite construir un lenguaje que posibilita la comunicación. Nosotros tenemos que recordar que el nivel fonético son los sonidos, o también como las personas las conocen, que erradamente como las letras, porque las letras es la forma en que uno va escribiendo la parte visual, la visual del sonido. El fonema es el sonido. Por ejemplo, la S, nosotros decimos la S, sería el fonema S. Mientras que la letra S sería cuando uno escribe y está claramente la S. La parte fonológica es uno cómo procesa estos sonidos del habla, cómo los va interpretando. Entonces, por ejemplo, si el niñito no dice la D, la R, la L, es una afección a nivel fonético, porque acá no tiene ese punto articulatorio. Acá en el nivel fonético son los fonemas, como habíamos mencionado anteriormente. ¿Y nosotros cómo trabajamos este nivel, el fonético-fonológico? Nosotros podemos trabajar con las actividades de la discriminación auditiva no verbal. Acá podemos ver 2 claros ejemplos. Primero podemos jugar con los animales. Podemos diferenciar los animales de la granja, los animales domésticos, los animales de la selva. Principalmente, si el niño ya identifica los sonidos, nosotros podemos hacer, por ejemplo, el ruido de la vaca, hacemos mu. Le preguntamos, ¿qué animal hace mu? El niño puede decir la vaca. Y si el niño todavía no tiene adquirida los nombres de los animales, uno puede solicitar muéstrame o realiza tú el sonido. Entonces acá nosotros trabajamos la discriminación auditiva no verbal del nivel fonológico. También podemos hacer lo mismo con los medios de transporte. Podemos hacer el ruido del tren, el chuchú, el auto, el run run, la moto, entre otros. Entonces el niño tiene que empezar a distinguir qué sonido hace cada uno de estos elementos o cada uno de estos animales. Y así él va a relacionar el sonido con el objeto en concreto y con la imagen. Y así nosotros vamos ampliando el vocabulario y además vamos trabajando el nivel fonológico, que es el nivel de los sonidos. Dentro de las otras actividades para trabajar este mismo nivel, podemos encontrar la segmentación silábica. Por lo general, esto nos sirve mucho para ayudar a los niños a decir palabras mucho más largas, porque de primero los niños van a decir palabras que son monosílabos. Van a decir, por ejemplo, ato, en vez de decir un gato. Lo correcto sería que diga gato. Entonces, nosotros para ir estimulando y ayudando en este ejemplo, es realizar la segmentación silábica. Como podemos ver, acá donde están los grupos o los integrantes de las familias, podemos ver que hay palabras bisilábicas, que están compuestas por 2 sílabas, hay palabras trisilábicas y hay palabras polisilábicas, que tienen 4 o más sílabas. Por lo cual, nosotros al hacer la segmentación silábica, podemos acompañar de aplausos e ir separando estas palabras. En el caso, bisílabo, mamá. El otro, hermano, abuelita. Y de esta manera, si un niño tiene problema para decir palabras que son más largas, nosotros vamos cortando esta palabra y la dividimos en distintas partes. Entonces, para el niño va a ser mucho más fácil poder repetir una parte de la sílaba de esta palabra. La palabra completa, quizás en vez de hermana, va a decir Ana. Por lo cual, con la segmentación silábica, estamos dando el énfasis y el apoyo de ir cortando esta palabra y así el niño va a procesarlo de mejor manera. Y ya si el niño logra realizar hermana, nosotros podemos ir realizando esta segmentación cada vez más rápida. Entonces la idea de que estos trozos de palabra cada vez se van acercando más hasta realizar la palabra y que el niño la diga después sin esta segmentación silábica.
Acá también podemos ver lo mismo con otras palabras trisilábicas, el tiburón, la abeja, el caracol, la hormiga. Ya cuando el niño domina la segmentación silábica, que sería acá cuando estamos dividiendo, pasamos a trabajar la sílaba inicial, sílaba medial y sílaba final. Con esto nosotros nos queremos referir que, en este caso, tiburón. Tiburón, la sílaba inicial es ti. Entonces nosotros, el niño ya captó la segmentación silábica de dividir en partes esta palabra, podemos ir preguntándole, ¿cuál es la parte primera de tiburón? Entonces el niño debería decir ti. Después pasamos a la sílaba final. ¿Cuál es la última parte de tiburón? Don. ¿Cuál es la sílaba medial? Bu. ¿Ya? Esto generalmente lo hacemos después de que el niño logre identificar y realizar él solo y bien la segmentación silábica. Porque si empecemos antes a trabajar sílaba medial, inicial y final, se va a confundir mucho y lo más probable es que el niño termine frustrándose. Así que primero segmentación y después vamos con esto que es un poquito más difícil para ellos. Acá están los ejemplos de metría. Con la metría nos referimos a separar las palabras que son cortas de las palabras largas. Por ejemplo, el gato tiene 2 sílabas, es una palabra corta. El gato iría acá, en palabras cortas. El pez también. En cambio, mariposa, elefante, gusano serían palabras largas. Entonces, los niñitos deberían empezar a identificar qué palabras son más cortas y qué palabras son más largas. Vamos a pasar con el próximo nivel. El nivel léxico-semántico se basa primero en el vocabulario de los niños, en la comprensión del lenguaje. Y generalmente los niños primero empiezan a comprender mucho antes que expresan. Por lo general, los bebés o los niños que son más pequeños, si uno le dice, pásame el zapato, quizás el niño sí va a entregar el zapato. Pero si uno le dice, dime cómo se llama, no va a decir que se llama zapato, porque la parte comprensiva se desarrolla mucho antes que la parte expresiva. Entonces los niños primero saben mucho más de lo que van expresando. El nivel léxico-semántico, como dijimos, es el vocabulario, y es la asociación de las imágenes mentales que después hacen conceptos. En esto queremos decir, nosotros si trabajamos los animales, si trabajamos la vaca, y el niño nunca ha visto una vaca, no sabe qué es una vaca visualmente, le va a costar mucho generar el concepto, porque el niño primero tiene que identificar concretamente el objeto o la palabra que se está hablando, porque si ellos o ellas no lo ven, después no van a poder asociar que la palabra vaca está refiriéndose al animal si nunca han visto una foto o lo han visto así en persona. Nosotros para trabajar el nivel léxico-semántico es importante realizar actividades en base al vocabulario. Realmente uno puede hacer un cuaderno de vocabulario, uno puede colocar los colores, las figuras geométricas, pueden ser recortes, pueden ser dibujos, para que el niño vaya identificando. Puede identificar las prendas de vestir, los alimentos, frutas, verduras, colores, figuras geométricas, animales. Y también los cuentos nos otorgan mucho vocabulario. Generalmente, como todos los cuentos de los niños vienen ilustrados, nosotros al ir narrando el cuento van a poder asociarlo al dibujo que está en el cuento. Entonces, en el caso, por ejemplo, del cuento del gato que está acá, si nosotros hablamos, mira, aquí está el gato se robó un pescado, y en el dibujo puede ver que hay un gato robándose un pescado, el niño va a hacer la asociación de la palabra con el dibujo, con el objeto concreto. Así que los cuentos es muy buena herramienta y muy buen material. Así que hay que aprovechar los cuentos porque son muy útiles. También, ya si los niños son mayores, ya tienen 4 añitos, tenemos que empezar a trabajar las definiciones. Nosotros y ellos ya tenemos idea de qué significa cada palabra. Entonces, si el niño, uno le pregunta, mira, muéstrame el tenedor, y él le dice, te muestra el tenedor y después dice tenedor. Uno le puede preguntar, ¿para qué sirve el tenedor? El tenedor sirve para comer. Ya. ¿Y el tenedor dónde va? ¿En la cocina o va en el baño? Decimos, no, va en la cocina. Entonces aquí estamos empezando a trabajar
este vocabulario, que son las palabras, que son lo primero que va adquiriendo, y vamos entrelazándolo con la realidad, para qué funciona, qué características tiene, dónde se pueden guardar. Lo mismo podemos usar con las partes de la cocina, los útiles escolares, las prendas de vestir, con las frutas. Mira, las frutas, las uvas son dulces, la naranja es ácida. Ahí nosotros empezamos a entregar más vocabulario y una parte más argumentativa dentro del lenguaje. También actividades para niños que son más grandecitos, 4 años, 4 o 5 años, están las adivinanzas, porque acá empiezan los niños a tener un razonamiento superior, empiezan a asociar lo que uno va diciendo en una adivinanza con un objeto que él ya identifica. Y también encontrar la sombra. Acá nosotros podemos ver que hay elementos que se pueden observar y hay otros elementos que no se ven. Entonces el niño, solamente teniendo la sombra, va a ser capaz de identificar qué elemento, qué es o quién es. El nivel morfosintáctico es la organización de las palabras. El nivel morfosintáctico están las frases, las oraciones y el discurso narrativo. Aquí están los artículos, las conjunciones, todas las partes de la oración. Y nosotros, para trabajar este nivel, podemos ver los ejemplos de actividades con los artículos, como mencionamos anteriormente. Los niñitos que son más pequeños, por lo general, no ocupan mucho los artículos. Entonces nosotros, como para ir agregando esta información, nosotros podemos buscar un objeto, cualquier objeto. Pongamos el lápiz. Si uno le pregunta al niño ¿qué es?, él va a decir lápiz. Y uno dice, sí, muy bien, el lápiz. Uno le va dando el modelado, le va dando el ejemplo al niño para agregar este artículo, y así él va a ir ampliando su oración. Nosotros también, para trabajar los artículos, trabajamos principalmente el singular y el plural. También nosotros podemos realizar la actividad acá con muchos y con pocos. Entonces, en singular estamos el pez, la nuez. Aquí hay pocos. Versus, en plural, los peces, las nueces. Aquí hay muchos. Vamos haciendo esta diferencia de cantidad entre los niños y además aprovechamos de trabajar los artículos. Después estos niñitos, para ir trabajando los cuentos o las secuencias, podemos hacer dibujos. Podemos hacer dibujos o podemos realizar actividades concretas. Por ejemplo, si nos estamos lavando los dientes, le decimos primero, tomamos el cepillo de dientes. Después, colocamos pasta en el cepillo de dientes. Finalmente, nos lavamos los dientes. Nosotros acá vamos haciendo una secuencia temporal, estamos ordenando, porque de repente los niños, como tienen tanta información, les va a costar un poco más expresarla en un orden correcto, por lo cual empezamos con estas ayudas. Dentro de acá podemos ver el dibujo. Mire, primero aquí hay un perro, el perro está sucio. Y si al niño le cuesta ir diciendo esta primera parte, uno la puede ayudar con los interrogativos. Uno, por ejemplo, en este dibujo del perrito que está sucio, le pregunta, ¿quién es? El niño debería de responder, el perro. ¿Qué está haciendo? Está moviéndose. ¿Y por qué se está moviendo? Porque está sucio. Entonces nosotros con los interrogativos, con las preguntas, vamos accediendo más a la información de los niños. Porque si uno le pregunta, ¿qué es? Quizás van a decir, ahí está, ese. No van a dar mucha información. Entonces uno con las preguntas va abordando y va pudiendo sacar más información y que así vaya explayándose un poco más. Dentro, por ejemplo, de la otra secuencia, mira, ¿quién es? Es un pato o una pata. Acá tiene unos huevitos. Mira, y acá en la otra foto, ¿qué están haciendo los huevos? Los huevos se están rompiendo. ¿Por qué? Porque de ahí nacieron unos patitos. Entonces, con estos interrogativos vamos facilitando el discurso de los niños. Dentro del nivel pragmático, la parte pragmática es toda la parte social. La parte de cómo uno se expresa, la intención comunicativa,
Y acá, como podemos ver en la frase, es la capacidad de entender las intenciones de los demás cuando hablan y de expresar las propias de una forma eficaz con un manejo del código apropiado al contexto. Acá el pragmático es toda la parte social. Y nosotros, para ir reforzando la parte pragmática, podemos trabajar las partes de la habilidad social y las habilidades comunicativas. En la habilidad social, decir el saludo y la despedida, por favor y gracias. En las habilidades comunicativas está la intención comunicativa, que el niño intente comunicarse. Por ejemplo, si un niño no está hablando y si él quiere un objeto, está señalándolo, pero él todavía no habla, ahí ya está demostrando que tiene intención comunicativa, porque está solicitando un objeto, pero con las herramientas que él tiene. En este caso sería con el lenguaje no verbal, señalando. El respeto de turnos, acá nosotros lo podemos trabajar con el juego en compartido. De repente los niñitos, cuando son hijos únicos o hijas únicas, tienen más dificultad con esto, porque ellos siempre trabajan con el juguetito solo. Entonces cuando viene otra persona a jugar y a empezar a colocar instrucciones o realizar otro juego, se pueden enojar o frustrar, por lo cual hay que empezar a apoyarlos con el juego compartido. Me toca a mí, te toca a ti. Y así nosotros vamos trabajando los turnos. La tingencia del tópico quiere referir que si nosotros o el niño está hablando, por ejemplo, del supermercado, seguimos hablando del supermercado, porque si al niño le empezamos a mezclar muchas cosas, el niño por lo general se va a confundir. Si en el supermercado empezamos a hablar que del hospital, que de la farmacia, que del mall, el niño dentro de la capacidad de información que recolecta se va a enredar. Entonces, lo importante es intentar mantener el tema para que el niño vaya comprendiendo mejor y vaya a poder participar en las conversaciones. Vamos a ver. La última parte sería el discurso. El discurso, como nosotros lo podemos ver en esta imagen, tiene que ver con las partes reales o partes ficticias. El discurso va con el cuento, ¿ya? Entonces, generalmente en el discurso se trabaja con niñitos de 5 años. Acá nosotros de la actividad que podemos realizar con discurso son la descripción de los cuentos. El cuento tiene 3 partes. La parte de la presentación, donde se presentan los personajes y el contexto. ¿Dónde están? En este caso, imaginemos, la presentación sería el personaje, el gato que está en la casa, el contexto. El desarrollo sería el clímax o el problema. Imaginemos, el gato pasó frío y llegaron unos ratones y lo taparon con una manta. Entonces acá tenemos un conflicto o un clímax que se resuelve. En la parte final se da el desenlace de la historia. Por lo general, la solución del problema puede ocurrir al final del desarrollo o en el final. Ahí va dependiendo del cuento que estén contando. Entonces nosotros para trabajar podemos leerle un cuento a un niño y preguntar, ¿cuáles son los personajes? En este caso sería el gato y los ratones. ¿Qué problema tuvieron estos personajes en el desarrollo? No, que el gato tenía mucho frío. Y en el final, que dentro de la parte última del desarrollo y el comienzo del final, los ratones taparon al gato. Entonces, finalmente, ya no pasó más frío y se solucionó este conflicto. Y acá nosotros podemos trabajar con todos los cuentos, con cuentos ilustrados, con cuentos que uno va contando o inventando. Y además, esto nos ayuda mucho a orientarnos espacialmente y temporalmente, porque los niños, como les había comentado, tienen tanta información, de repente se van perdiendo. Entonces, si uno le pregunta, cuéntame este cuento, quizá va a decir, un gato, un ratón, se durmió. Entonces nosotros vamos ahí como dando estas ayudas de quiénes son los personajes, cuál fue el conflicto, cuál fue la solución y cuál fue el final o el desenlace. ¿Ya? Vamos a ver, esto me parece que es la última diapositiva.
Ahora nosotros vamos a hacer la ronda de las preguntas. Si es que tienen alguna pregunta en este taller, yo voy a estar revisando el chat. Así que vamos a abrir el chat. Cualquier dudita van escribiendo y yo voy resolviendo. Ya. Sí, yo tengo una consulta. Habitualmente, a ver, cuando nace la guaguita, ¿cierto? Y todos estamos súper satisfechos por el nacimiento de la guaguita, tendemos, y bien sabemos que no es correcto, pero tendemos a hablarle como bebé. Nosotros empezamos a cambiar nuestro lenguaje y hablamos como bebé. Claro. ¿Cómo está mi cosito chiquitito, mi porotito? Y sabemos que eso no es lo correcto. Uno es como una cosa como que aún, digamos eso como cultural, como cultural. Hablamos así una guaguita, como que es una cosa como de ternura. Claro. Pero bien sabemos, Paulina, que no es lo correcto. No, no es lo correcto. Porque uno, cuando está con un bebé, uno tiende a simplificar su lenguaje. Porque si uno ve a un bebé, claramente le va a decir, qué lindo el bebé, pero si uno le da más instrucciones, empieza a hablar más, no podemos estar hablando como bebé, porque generalmente los niños y los bebés y niñas, todo lo que aprenden es por la imitación, por el patrón adulto. Entonces, si ellos siempre escuchan que los adultos están hablando de una forma más pequeñita que la natina, niña, claramente ellos van a empezar a repetir estos patrones y van a seguir este ejemplo adulto y después lo van a empezar a imitar. Entonces es muy perjudicial hablarles de esta manera. Nosotros sí podemos decirles cosas lindas, podemos decirles que está tierno, que está pequeñito, pero no llegar a este punto de empezar a distorsionar el lenguaje, porque una cosa es que nos dé mucha ternura y poder conversarlo bien y darle más estímulos, versus darle un mal ejemplo del lenguaje, porque claramente uno sí puede acceder a esta forma de demostrar este afecto, pero siempre teniendo en cuenta con las palabras correctas y no como hablar como un bebé como nos hicieron el ejemplo anteriormente, ¿ya? El tema del chupete generalmente lo que afecta principalmente es a la mordida abierta. Nosotros, como podemos observar, la boquita, si está con un chupete mucho tiempo, este bebé o estos niños no van a poder hablar muy bien, porque estamos con un agente externo en la cavidad bucal. Y como tenemos un agente externo en la cavidad bucal, se va a distorsionar la pronunciación y el habla. También dentro de la estructura del cráneo nos va a afectar el maxilar inferior, que sería la parte de la mandíbula, y el maxilar superior, y también los dientes, generando una mordida abierta, la cual más adelante lo más probable es que se tenga que solucionar simplemente con brackets y con frenillos, algo que se pudo evitar, después a largo plazo puede ser mucho más costoso. Me han dicho ¿Ya? que, por ejemplo, los chupetes que contra más plano, mejor, porque uno ve que los chupetes, claro, pero algunos chupetes que tienen como la parte levantadita. Entonces yo les digo, no compren esos chupetes porque la guaguita que tiene funcionar, ese chupete al estar levantado como que golpea mucho más el paladar. Entonces me dijeron que debieran ser como chupetes más alargados. Más alargaditos. No sé si claro. Es que eso generalmente va a depender de la estructura del bebé, porque por ejemplo hay bebés que tienen una musculatura que está un poco más débil y que no van a poder chupar la mamadera. Entonces hay que fijarse si el bebé de verdad está sacando esta leche de la mamadera y si es útil, porque por ejemplo, si un bebé tiene una hipotonía, tiene poco control muscular, está muy bajita y le pasan un chupete que es más duro, que es más redondo, como los anteriores que se conocían,
le va a costar mucho más sacar, entonces a la hora de alimentarse el bebé se va a fatigar, y como se va a fatigar mucho, después puede generar una aversión a la hora de comer. Por eso tenemos que tener mucho ojo con el tipo de chupete. Todos los niños y niñas tenemos distintas características. Generalmente estos chupetes que son más largos, igual se ocupan en usuarios que tienen fisura palatina. Esta fisura palatina es como que le falta una parte en el paladar. Entonces este chupete, como es más largo, llega más rápido a la parte de atrás, coloquialmente hablando, de la garganta, ¿ya? Entonces esta leche, él al succionar, va a caer atrás. Versus si este niñito con fisura palatina toma uno de estos chupetes que son más redonditas y más cortitos, esta leche lo más probable es que entre por la fisura y después se le salga por la nariz. Entonces, por eso tenemos que tener mucho ojo con las características de nuestros niños, porque todos son diferentes. En ese sentido, uno tiene que ir pesquisando, viendo cómo el niño se va alimentando mejor. Y cómo va, si uno ve que el niño está muy tenso, si está sudando cuando se está alimentando con su mamadera, es porque está angustiado, porque está haciendo un sobreesfuerzo a la hora de alimentarse. Está bien que el niño se esfuerce por alimentarse, pero llevarlo al extremo no es una situación que sea para él propicia o útil. Entonces tenemos que tener ojo e ir viendo a nuestro bebé y atender a las necesidades de ellos, ¿ya? Ya vamos a ver con la otra pregunta. Vamos a ver. Generalmente el uso de la mamadera son dentro de los 2 años, puede ser hasta los 2 años, principalmente los niños cuando empiezan a ir al jardín, ahora por temas de áforo, lo que es, por lo menos he escuchado, es que están dándoles mamadera igual a los niñitos de 2 años pasaditos, pero lo ideal es que a los 2 años empiecen ya a usar con boquilla, y después con tazón, si por ejemplo, de repente hay casos donde el niño pasa de la mamadera al tazón inmediatamente porque tiene un buen control él en tomar el tazón y en servirse este jugo o esta leche o esta agua. Por lo cual, si el niño de la mamadera pasó al tazón, no hay necesidad de retroceder a la boquilla, porque todos los niñitos tienen distintos desarrollos psicomotor. Entonces, no es necesario retrasarlo en este sentido. Seguimos con la taza. Realmente lo ideal es que la taza ya la estén empezando a usar de los 3 años en adelante, ¿ya? Y si las empiezan a usar de antes, es mucho mejor, porque como ya vimos que la mamadera y el chupete son perjudiciales a largo plazo para la dentición, ¿ya? Así que nosotros tenemos que igual estar atentos, y si el niño está con su boquilla o con su tazón, tenemos que crear un ambiente especializado. En este sentido, nosotros colocamos una toalla alrededor del bebé, colocamos toallas en el piso, porque la idea es que él vaya descubriendo, y de primera le va a costar mucho, lo más probable es que se le caiga todo el jugo, se le caiga toda la leche, se le caiga todo el líquido que tenga en este recipiente. Pero eso no está mal, porque es parte de la exploración, es el ensayo y error. Si nosotros no dejamos que nuestros niñitos empiecen a practicar, ensuciarse, no van a ir desarrollando los hitos adecuadamente. Así que nosotros tenemos que dejar que el niño explore, que se ensucie con la comida, que derrame el jugo, pero nosotros si sabemos que puede pasar esto, nos anticipamos, dejamos unas toallitas, le colocamos una ropa que sea un poquito más sucia, más fea, para que no se nos ensucie, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? Por ejemplo, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Qué pasa con las bombillas? Bombillas típicas, porque por ejemplo yo a mi hijo le doy juguito ¿Ya? en un jarro que tiene bombillita, Bombilla. para no darle mamadera. Claro, no, está súper bien. El uso de bombillas es bueno porque además está trabajando todo lo que es la musculatura de la mandíbula, de las mejillas. Está trabajando principalmente también el cierre labial. Entonces, si está usando boquilla o bombilla, está bien, porque ambos cumplen la misma función, y además, con la boquilla, igual el niño tiene que ejercer un poco más de presión para que suba el jugo, para que suba la leche. En cambio, de repente, cuando son los vasitos con boquilla, el niño tiene que tirarlo para arriba, inclinarse un poco, y ahí va a poder ingerir el líquido. Entonces, si estamos trabajando con la bombilla,
estamos trabajando también la resistencia aérea, la musculatura. Entonces está muy bien. Si el niño está tomando con bombilla, que siga tomando con bombilla hasta después que transicione a tazón para cambiar a su vasito. ¿Ya? ¿Había escuchado otra pregunta? Gracias. De nada. ¿Ya? Generalmente al año de vida nosotros hablamos de los precursores del lenguaje. Los precursores del lenguaje se adquieren antes de la primera palabra. Esto es, nosotros lo que esperamos dentro del promedio, dentro de los rangos generales, es que los niños empiecen a decir sus primeras palabras al año o hasta el año 6 meses, ¿ya? Porque nosotros tenemos que considerar que todas las personas, niños y niñas, somos distintos. Entonces, quizás un niñito va a hablar al año, otro al año 2 meses, al año 3 meses, pero si se pasa un poquito del año 6 meses, hay que tener ojo, porque ahí puede haber que haya poca estimulación. Entonces, nosotros al año esperamos que el niño, dentro de la regla general, dentro del promedio, esté hablando, comprenda entre 10 palabras. Esto es lo que quiere decir, que si uno le dice al niño, pásame el jugo, él va a pasar el jugo, él va a identificar ya las personas que son de la familia, va a reconocer a los cuidadores, a la mamá, al papá, al abuelo, y las palabras más de uso común, las palabras más funcionales, ¿ya? Y en el lenguaje, si este niñito todavía no dice la palabra, puede estar diciendo el balbuceo duplicativo. Pero el balbuceo duplicativo se hace a los 8 meses, pero como ya dijimos anteriormente, todos los niños y niñas son distintos. Quizás atrasó un poquito y empezó al año a balbucear este niño. Y este niño empezó a decir ta, 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 ma, 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 pa, pa, pa. Y hay que poner mucho ojo acá, porque de repente se tiende a confundir el balbuceo duplicativo de estos niñitos que son más pequeñitos con la primera palabra. Porque este balbuceo duplicativo, los fonemas bilabiales como la E y la P son mucho más fáciles de decir. ¿Aló? Ya. No, es que se había ingresado recién. Ya sé por eso. ¿Ya? Entonces tenemos que tener ojo si el bebé de 6, 7, 8 meses está diciendo mamá, papá, ta, 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 si es un balbuceo duplicativo. ¿Y nosotros cómo vamos a saberlo? Que la mamá se coloque frente a este bebé y si el bebé o el niño o niña le dice mamá y ve, porque está generando un contexto, está siendo atingente, es porque sí fue la primera palabra. En cambio, si este bebé está jugando, está sentado, está haciendo alguna otra actividad, incluso con algún otro familiar o solito, y empieza a decir mamá, 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 lo más probable es que sea un balbuceo duplicativo, porque acá en esta fase empiezan a explorar con el balbuceo y con los órganos fonoarticulatorios. Así que acá tenemos la diferencia entre el balbuceo duplicativo y la primera palabra. La primera palabra está intencionada, así que tenemos que tener ojo con el contexto. Si está la mamá y el bebé, niña, dice mamá, es porque sí, efectivamente, está diciendo su primera palabra. ¿Alguna otra duda? Acá en chat, en audio. Uno ve, Hola. Ya, generalmente los niños, cuando son pequeños, claramente van a empezar a señalar las cosas que ellos necesitan, porque si este niño no tiene todavía adquirido el lenguaje o las primeras palabras, el bebé tiende a señalizar. Primero el bebé señaliza, después viene la señalización con sonido. El niñito empieza a hacer empieza a hacer estas vocalizaciones, empieza a intentar aproximarse a la primera palabra señalando, después empieza a pasar esta señalización y empieza a decir la primera palabra. Nosotros, para ir fomentando eso, si el niño sigue señalizando, podemos hacer lo que se denomina como error estratégico. Si el niño, por ejemplo, está señalando su juguete, un juguete de un peluche, y al lado tiene un auto de juguete,
uno, como dentro de los padres y las madres, los cuidadores, saben lo que están pidiendo, ustedes van a entregar un objeto errado. Y como este objeto errado, lo ideal es entregárselo y ver la respuesta del bebé o del niño o de la niña. De esta manera nosotros estamos esperando que que haya esta retroalimentación y vuelva a solicitarlo. Entonces, dentro de la mente del niño o la niña o el bebé, va a pensar, no me están entendiendo, tengo que intentar buscar otra forma en la que me pueda comunicar o pedirlo nuevamente. Entonces, ya, no le entregamos el objeto que él quería, por lo cual nosotros le entregamos este otro objeto. El bebé lo más probable es que quizás se enoje, pero eso está bien porque está demostrando sus sentimientos y está también expresándose, pero de una forma no verbal, está expresándose con el cuerpo. Por lo cual, nosotros vamos a volver a repetir, mira, ¿qué es lo que quieres? Mira, ¿quieres el peluche que está acá arriba o el auto que está acá abajo? Acá nosotros vamos igual ampliando y generando más información para poder acceder a lo que quiere el bebé, y así de esta manera él va a poder empezar a decirnos más cosas, más palabritas, porque estamos incentivándolo. Nosotros tenemos que recordar que el lenguaje se realiza con la intención comunicativa. El lenguaje es para que expresar los sentimientos y las emociones, por lo cual, si el bebé o el niño o niña al señalar ya le entienden todo, no se va a realizar la necesidad, porque el niño dice en su mente, claro, para mí es mucho más fácil señalar, entonces sigo realizando lo mismo. Pero si empezamos nosotros a hacer este rol estratégico, a pedirle que nos vuelva a repetir, que nos vuelva a indicar, va a empezar a surgir esta necesidad de empezar a hablar. Entonces, por eso nosotros a la hora de señalar tenemos que empezar con estas estrategias para que nos empiecen a pedir más cositas. Delante habían hablado una persona, no sé, ahora podríamos responder la duda. ¿Quién habría sido? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta en respecto al lenguaje, de los niños, de las actividades? Ya, hola. Hola, mi hija tiene 2 años, 5 meses y aún está atrasada en el lenguaje. Dice papá, mamá, agua, paños y muy poquitas palabras. A veces se abrevia las palabras para referirse al papá. Claro. Dice pa o a mí, lo que a mí me dicen ma, pero entiende todo lo que uno dice. Mi consulta, ¿es algún ejercicio para hacer en casa? Sí. Ya. Mire, generalmente lo que me está comentando acá, Natalie, es que ese chiquitito lo que está realizando son omisiones de las sílabas, ¿ya? Por ejemplo, si él al decir papá, dice pa, si dice ma. Está simplificando esta palabra. Nosotros el mejor ejemplo para realizar este tipo de actividad era la segmentación silábica. Nosotros acá podemos ver dentro de este dibujito y esta diapositiva que tenemos muchas palabras. Y nosotros si estamos trabajando y queremos que primero nuestro bebé vaya diciendo mamá, papá, o los integrantes de la familia, o los elementos de uso diario, ya sea el jugo, el agua, pecho, baño, pipí, caca, nosotros vamos trabajando con la segmentación silábica. La segmentación silábica dentro de la cotidianidad, porque generalmente están haciendo aseo, están cocinando, salieron, siempre con los tiempos es más difícil, por lo cual la segmentación silábica acá lo podemos realizar con aplausos. Si el bebé, el niño o niña, ya está diciendo una parte de la palabra mamá, que sería la palabra ma, nosotros con los aplausos vamos separando esta palabra, porque dentro de su procesamiento, él no puede decir la palabra mamá porque es una palabra más larga. Entonces nosotros cortamos esta palabra y la segmentamos. Decimos ma, se lo pedimos que repita. Ya repite conmigo, aplaudamos los dos. Ma. Y entonces acá nosotros cortamos esta palabra que era más larga y la cortamos en 2 trocitos. Él, si ya dice ma, va a poder volverlo a decir.
Entonces, si logra realizar ma, después vamos cada vez más rápido, porque la idea es juntar estas sílabas que queden en una y se transformen estas sílabas en una palabra. Entonces, por ejemplo, empezamos después empezamos ma. Vamos cambiando los ritmos dependiendo de la respuesta del niño. Y generalmente con la segmentación silábica, claro, se empiezan a hacer unas palabras mucho más largas. Nosotros trabajamos de los monosílabos, que son con una sílaba, como dice el nombre, bisílabos, trisílabos y polisílabos. Por eso los niños tienden a omitir ciertas partes de estas palabras, porque al tener esta confusión, al tener este tema en el procesamiento de la información, tenemos que crear esta estrategia, y con la segmentación silábica los niños andan muy bien. Y si a él le cuesta mucho con los aplausos, pueden buscar también objetos concretos. Pueden buscar porotos, lentejas, pueden buscar plasticina si los niños no se la comen. Entonces, imaginemos, estamos trabajando la palabra mamá, sacamos la plasticina y hacemos 2 pelotitas. Entonces, cada pelotita va a tener un nombre. Le explicamos al niño, mira, esta primera pelotita se llama ma. La segunda pelotita se llama ma también. Entonces le mostramos, colocamos su dedito en la plasticina, en este objeto concreto, decimos, mira, ¿cómo se llamaba? Ma. Entonces le pedimos que nos repita con nosotros. Le damos el ejemplo que repita ma. Después, mira, esta otra pelotita, ¿cómo se llama? Ma. Entonces después la idea, después de darle el ejemplo, que él vaya haciendo esta actividad solito. Usted le va mostrando la pelotita, las lentejas, el poroto, y le pide que le diga el nombre. ¿Ya? Vamos a revisar ahora el chat para ver si hay otra duda. Chat. Ya. Araceli. ¿Alguna otra consulta? Hola, Hola, dígame. sí, yo soy Natalie, bueno, la misma persona que le había preguntado por mi hija de 2 años 5 meses. Lo que ¿Ya? pasa es que ella dice mamá, dice papá. ¿Ya? Hay veces yo no sé si es por comodidad o no, pero que dice ma. O a su hermano que se llama Daniel le dice Nanel, Ya, pero a veces le dice Nel, solamente Nel. claro. Que lo que está acá haciendo es omitir sílabas. Claro. Puede ser por comodidad, pero también puede ser porque en este sentido de la parte del nivel fonológico tiene alguna dificultad en el lenguaje. Entonces, por eso, con la segmentación silábica va a ir trabajando bien. Y claro, si él dice de repente palabras de 2 sílabas, bisílabos, lo puede realizar, pero todavía le va costando. Por eso cuando llama a su hermano, a veces se omiten todas estas partes que me había comentado anteriormente, porque todavía no lo tiene muy bien adquirido. Entonces nosotros podemos ir potenciándolo con la segmentación, porque como les comentaba, los niños, como tienen tanta información a veces, a la hora de expresarse, y como están adquiriendo estas nuevas palabritas, van a haber muchos ensayo y error. Por lo cual, de repente, el niñito quizás le diga mamá, papá, vaca, le puede decir muy bien las palabras, y después uno le pregunta y quizás le diga acá, ca, ba, ma, pa, porque todavía está en proceso de adquirirlo, porque todavía no lo tiene muy arraigado. Entonces, nosotros comentamos con la segmentación silábica, porque así los niños les gusta trabajar con esto y trabajan muy rápido, porque después si ya entienden esto una vez, después nosotros vamos a poder ir ampliando a palabritas más largas. Si nosotros trabajamos con mamá, papá, después podemos trabajar con pelota, con mariposa, con palabras mucho más larguitas, porque lo más probable es que él ahora, como está adquiriendo los bisílabos, las palabras de 2 sílabas, después puede tener problemas con los trisílabos. Entonces acá podemos de nuevo repetir este tipo de actividad que le va a funcionar muy bien en este sentido. ¿Ya? Vale. Ya. ¿Y como a qué edad más o menos me puedo empezar a preocupar si es que no avanza? Porque ya tiene 2 años 5 meses. Claro, tiene 2 años 5 meses y él, por lo que me comentó, dice ma, pa, ¿qué otra palabrita decía?
pan, a su gata, bueno, le dice Ampa, porque se llama Ámbar. Claro. Pero a todos los gatos que ve le dice Ampa. Y a los perros no le dice perro, sino que le dice como guau. Guau. A los pollitos le dice pi, como de pío, pío, pío. Claro. Pero no los llama por su nombre. Claro, es que primero los niños adquieren lo que son los sonidos no verbales, las onomatopeyas. Las onomatopeyas son los sonidos de los animales. Entonces el niño primero adquiere este sonido del animal, por ejemplo, mu. Primero puede hacer el mu y después va a decir la vaca. ¿Ya? Entonces él, como está realizando estos sonidos de los animales, después va a venir la palabra del animal. Entonces, por ejemplo, si él empieza a decir pío, usted le puede decir, sí, muy bien, el pollo hace pío. Ahí uno le está dando como ayuda del lenguaje, esta sobreextensión, para que él pueda identificar que el animal que hace pío se llama pollo. ¿Ya? Y por lo general, a los 2 añitos, los niñitos ya están haciendo oraciones de 2 palabras. ¿Ya? Por ejemplo, mamá jugo, mamá leche. Y No, sí, a veces cuando ¿ya? quiere agua o jugo le dice mamá jugo. Claro. Pero más allá de eso no. Le faltan más palabritas. Sí. Claro. ¿Y usted ha ido a control con enfermera? Sí, Ya. pero me dicen que como estaba todavía muy pequeña no me preocupe tanto. Pero por eso mi consulta es ¿cuándo me tengo que empezar a preocupar? Claro, es que por lo que me cuenta igual está bajito. Igual está bajita el lenguaje. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cuándo tendrá su próximo control con enfermera? Ahora tuvo la de los 2 años, no sé cuándo ¿Ya? le tocará ahora, creo que a Y los 3. Sí, y en los 2 años le aplicaron una pruebita, ¿verdad? Sí. Ya, y esa pruebita le fue bien a su hija, le dieron la estimulación. Creo que más o menos. Entonces lo más probable es que si ella salió mal en esa pruebita, que la van ¿Ya? a derivar a la sala de estimulación. Y aquí por lo Ya. menos yo atiendo, ¿ya? Así que ahí uno Ya. va como ayudando en la parte del lenguaje, porque ¿Y cómo lo generalmente, tengo que hacer ahí? ¿Tengo que pedir hora en el CEFAM? no, por lo generalmente las ¿O enfermeras llamar? a nosotras en la sala de estimulación nos mandan un correo. Nos mandan un correo con todos los niños y las niñas que les han ido más o menos en estas pruebitas, ¿ya? Dicen, mira, este chiquitito, esta chiquitita necesita ir a la sala de estimulación. Y uno dice, Porque ya, ellos vinieron acá al jardín, claro, fue al al Pisa Trayen. claro, si están aplicando ahí instrumentos. Ya. Entonces lo más probable es que ella me va a derivar a salita de estimulación mediante un correo y va a informar. Entonces uno dentro de la sala de estimulación, después le va a llamar y le va a agendar y le va a hacer el ingreso pertinente. ¿Ya? Ya. Así que en ese sentido se van a estar comunicando. Porque ustedes, ¿en qué CEFAP se atiende? Ahora en el de quinto, estábamos en otro de carrera, pero nos cambiamos, ahora el de la quinto. Y entonces lo más probable es que dentro de un tiempito, dentro de poco tiempo nos van a mandar el correíto, ¿ya? Así que ahí después yo la voy a llamar y le hago el ingreso si es que le fue mal en la pruebita. Bueno. Ya, vale. Ya, gracias. Ok. Chao. ¿Alguna otra duda? Ujú. Claro. Y motora. Con terapeuta. Pueden saber de la sala de estimulación y conozcan este hermoso trabajo que se realiza tanto acá en la sala de estimulación de César Funcionario como también en la sala de estimulación de César Funcionario, dependiendo de todos los zonas. ¿Ya? Y que en realidad se hace poco con sala de estimulación para la atención de niños de 6 centros de salud, entonces no con las dos que se ven en Sí.
Bueno, les voy a comentar. Nosotros en la salita de estimulación trabajamos 3 colegas principalmente. Cada niño, por ejemplo, les hacen una pruebita y si el niñito, por ejemplo, tiene problemas motores, va a ir con terapeuta ocupacional y le van a ayudar en la parte motora. Generalmente, ahí van los niñitos que son más pequeñitos, los bebés, los niñitos que están aprendiendo a caminar, los ve la terapeuta, y también a veces cuando hay un tema como de conducta, igual va trabajando. La educadora de párvulos también nos va ayudando con el lenguaje, y yo como fono también con el lenguaje. Entonces nosotros aquí en la salita de estimulación lo que hacemos, cuando recibimos un niño, vemos dónde tiene mayor déficit, dónde tiene déficit. Entonces, por ejemplo, si tiene el lenguaje, ya va a ir con la educadora de párvulo y va a ir con fonoaudióloga. Entonces, entre las dos vamos a entregarles una cantidad de sesiones estipuladas en base al resultado que tuvo la prueba con enfermera. Entonces, imaginemos que sale un niñito que tiene un área del lenguaje que está bajita. Ya, entonces van a ser 10 sesiones. Estas 10 sesiones las vamos a repartir entre la educadora de párvulo y la fonoaudióloga. Entonces, estas sesiones son distribuidas por la cantidad del personal que está trabajando. No es que son 10 sesiones con la educadora, 10 con fono. Son 10 sesiones entre todas, porque todas trabajamos de una manera integral. Trabajamos en conjunto con el mismo niño, porque estamos todas con la misma dirección y la misma orientación, para que este niño vaya superando su déficit, ya sea en el área de coordinación, la parte motora, la parte social y la parte del lenguaje. Claro. Claro. Claro, se hace énfasis. Por ejemplo, si la parte del lenguaje estaba afectada, con fono. Si está la parte más afectada motora, con terapeuta. Sí. Claro, ahora está más afectado. Sí, sí, así es. Porque generalmente si hay un problema motor, generalmente va de la mano con un tema del lenguaje. Entonces, si por ejemplo nuestra terapeuta ocupacional quiere trabajar con un niño en la parte motor y el niñito está bajo en el lenguaje, quizás no le va a entender las cosas, las instrucciones que le dé. Entonces nosotros acá empezamos a trabajar la parte del lenguaje, la terapeuta la parte motora, y ahí nosotros vamos haciendo que este niño vaya superando el déficit en conjunto. Porque por lo general la parte motora siempre está afectada con la parte del lenguaje, en la mayoría de los casos. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Muchas gracias, igual. Un gusto, chao, que tengan una buena jornada. Nos estamos viendo.